¿Qué tal? Espero esté teniendo un buen día. Les habla una vez más Yurkaev, desde su rincón pensante. El tema de hoy es el populismo y el problema que representa en Latinoamérica. Trataré de ser breve y conciso para explicarlo. Comencemos. Definir el populismo es una tarea difícil, ya que cuenta con una cantidad inagotable de rasgos. Algunos rasgos a resaltar serían la manipulación, cero racionalidad, corrupción permitida y cero institucionalidad. El populismo es tan viejo que en Roma lo llamaban pan y circo. Una frase simple, o mejor dicho, fácil para entender a grandes rasgos el populismo, es hacer una promesa de campaña difícil o imposible de realizar. Cabe resaltar que el populismo nació o se consolidó con gobiernos de izquierda. En Latinoamérica se puede ver la radicalización de este hecho a la caída del muro de Berlín en 1989, con la celebración del Foro de Sao Paulo en 1990. Pero bien, este foro nos da para otro capítulo. En la actualidad, el populismo dejó de ser solo de la izquierda y fue adaptado incluso por la extrema derecha. Un buen ejemplo de esto es Donald Trump. Estos personajes hacen uso de conductas mesiánicas y la reducción de su discurso para poder mover a las masas y tribalizarlas. Una muestra de esto es la polarización que estamos sufriendo aquí en México, con la creación excesiva de bandos donde siempre existe uno bueno y uno malo. Por mencionar algunos, chairos y fifís, ricos y pobres, liberales y conservadores. Este es un refrito de la historia mexicana, pero cabe resaltar que este señor autoproclamado liberal no lo es. Creo que aún faltan ejemplos, pero no los recuerdo en este momento. Regresando un poco al hecho de que el populismo ahora está presente en las dos corrientes principales de la política, sería acertado preguntarnos si aún funcionan las izquierdas y derechas, o debe ser república o populismo, al menos en función de nuestro voto. Ya que si lo vemos desde el punto de vista ideológico, el populismo solo es un aditamento para cualquiera de las dos. Me gustaría abordar este problema de manera social, en donde todos debemos poner de nuestra parte para solucionarlo, puesto que los políticos que utilizan el populismo como su arma principal se nutren de la ignorancia, y una de sus mayores herramientas es arrebatar la responsabilidad a las personas para culpar a alguien más, logrando tener un enemigo en común. Ahí es donde inician las banderas rojas. Ok, sumerjámonos en algunos de estos rasgos distintivos. Y quiero iniciar con uno de los más interesantes, o quizás la bandera más roja que se mostrará. Hablo de las conductas mesiánicas. Me resulta curioso porque de aquí se desprenden otros tantos rasgos. Todo inicia cuando el candidato o presidente es algo más que un simple humano, como nosotros, y asciende para ser un inmaculado ser que no comete errores y jamás ha sido tentado por el poder. Claro, aunque durara 18 años persiguiendo el puesto más alto en la República. En serio, ¿no creen que es absurdo? Pero bueno, continuemos. Este culto, porque no se le puede llamar de otra forma, comienza a tomar cada vez más y más fuerza y se convierte en una ideología que sus fieles súbditos asumen, tomando nombres como chavismo, trumpismo, obradorismo, aunque debería de ser lopismo, peronismo. Pero bien, como tenemos un salvador, necesitamos un villano. Para poder culparlo de todo lo malo, incluso de lo que no sea su culpa, y así acortar el discurso de manera sublime. Claro, dependiendo del momento, puedes cambiar
A tu gusto el enemigo, pero siempre hay uno de planta. Algunos ejemplos son Venezuela, el Imperio Yanqui. En Estados Unidos, socialismo, mexicanos o inmigrantes. En Perú, el terruqueo. México, conservadores, mafia del poder. Ya incluso entró la clase media y los padres de niños con cáncer. El siguiente paso es centrarse por completo en falacias ad hominem y falacia de la pendiente resbalosa cuando discutas con alguien que no piense igual que tú, y así lograr descalificar sus argumentos u objeciones a los ojos de tu séquito. Si usted, como yo, no sabe qué diablos quiere decir cada una de estas falacias, con gusto lo simplificaré. Un ejemplo de la falacia ad hominem, o mejor dicho, ataque personal, sería: usted es estúpido y como tal no puede tener una opinión fiable. Pero también pueden ser ataques indirectos, y esta, en especial, aquí en México, se usa por default. Un ejemplo es: detrás de todo esto hay un plan para hundir al presidente. Y por otro lado, la falacia de la pendiente resbalosa sería: si no escuchas al presidente todas las mañanas, te convertirás en un conservador. Bien, fin del flash informativo. Regresemos al tema principal. Ya que tenemos nuestros cimientos puestos y convencimos a las masas que somos diferentes, ahora solo queda asumir el poder y no cumplir nada de lo que prometiste. O puedes fingir que haces algo para distraer un poco de la realidad cruel y desoladora que vas creando a tu paso. Pero claro, casi lo olvido, para ser un séquito totalmente fuerte y unido necesitas poner nombre al movimiento, para que quede registrado en el cerebro de los seguidores que se generará un cambio y no será una campaña más. Y como no podía faltar, daré algunos ejemplos de esto. 4T o Cuarta Transformación en México. MAGA o Make America Great Again en Estados Unidos. La Revolución Bolivariana en Venezuela. Bien, estas serían las bases. Ya ganada la contienda, hay otros rasgos que podemos notar, como el deshacerse de las instituciones autónomas, o por lo menos atacarlas. Para muestra un botón: México. Los ataques continuos al INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cómo no atacarla si se dedica a pedir información directa a las autoridades para esclarecer gastos o uso de poder político? O el INE, que durante las pasadas elecciones representó al villano por exigir conforme a la ley los procesos de registro de candidatos y exponer la falta de cumplimiento de la ley por parte del Poder Ejecutivo, que hizo campaña por su partido. Pero no solo atacando podemos demostrar el problema. También podemos resaltar el gusto del Poder Ejecutivo de querer absorber a los otros dos poderes y el apoderarse del trife, aunque en los últimos momentos los ciudadanos que forman parte del mismo se comportaron como verdaderos mexicanos y no como sirvientes de un personaje. De la mano a esto también va la represión o descalificación a movimientos emergentes. Bueno, ¿y qué decir de esto aquí en México? El mejor ejemplo y más grande es el movimiento feminista, que ha sido una piedra en el zapato para el gobierno autoproclamado más feminista. Han sido atacadas, ignoradas y descalificadas. Han querido vincularlas a partidos políticos, básicamente lo han intentado todo para callarlas, y ellas logran sobrepasar estas barreras absurdas y muestran su verdadero cometido, que es justicia. Y los más nuevos en esta lista son los padres de niños con cáncer. Pero como estos dos ejemplos, hay muchos más, como los médicos que salieron a protestar a mediados del año pasado, los estudiantes de medicina que se han manifestado. Diría que frena, pero este movimiento es totalmente en contra, así que se presta para ser descalificado desde su base. Las madres de los desaparecidos, que fueron rotundamente ignoradas igual que todos los anteriores. Algunos que también han sufrido con el látigo del poder ejecutivo ha sido la prensa, los eruditos y científicos.
todos juzgados desde un palacio sumergido en una realidad alterna a la real. Pero bien, México no es el único que practica la descalificación y represión contra los movimientos emergentes. Cuba ahora está pasando por un momento sumamente difícil, que es quitar una dictadura de casi 60 años. Su pueblo está siendo oprimido por policías vestidos de civiles que son utilizados como fuerza de choque. Solo queda decir, fuerza para el pueblo cubano. Dejemos hasta aquí la represión a movimientos emergentes que si seguimos por esta línea perderé un poco los estribos. Pasemos al siguiente indicador, que es el incremento de paraestatales. Esto se traduce a un incremento en responsabilidades y producción para las empresas del Estado, los cuales no es ninguna sorpresa que estén obsoletas y básicamente en números rojos. La punta de esta casa de naipes es Pemex, una empresa muerta y obsoleta que fue olvidada y ahora representa un problema económico y ambiental. Desde incendiar el mar hasta producir gasolina y gasóleo altos en azufre, tan dañina que a nivel mundial se dejará de consumir. Pero claro, ¿quién consumirá estos residuos de Pemex CFE para producir energía cada vez más sucia? Y hablemos de la CFE. Las negativas a la energía limpia y a la competencia nos están dejando atrás en economía y ecología. Y podríamos seguir así, pero lo que quiero dejar en claro es que el populismo es lo contrario a progreso y república, e incluso no puede ser congruente con ninguna de las corrientes políticas porque solo es un engaño. Nadie es inmune al populismo o a las ideologías en general, puesto que su objetivo principal es engatusar al necesitado, sea de justicia, igualdad, económico o cual sea. Para eso está diseñada, para capitalizar el odio y servirse de quien necesita un cambio. Debemos de pensar e informarnos antes de votar. Usemos más la lógica, analicemos sus planes de gobierno fríamente y no como si estuviéramos leyendo un cuento de hadas. La política debería ser un estabilizador social, pero no se está comportando así. Es nuestro deber y derecho elegir a nuestros representantes y exigirles que cumplan con su deber. Estamos constantemente en un punto de inflexión en nuestra república, y nosotros como mexicanos siempre debemos defenderla. Un soldado en cada hijo te dio. Y no necesitamos pelear, sino exigir el cumplimiento de las leyes y el ejercicio de un buen gobierno. Dejemos ya de lado a estos mesías latinoamericanos. Latinoamérica es más que eso. Consolidemos una América como lo que es, un gran continente con una calidad increíble de gente. Y antes de terminar, me gustaría dejar algunas preguntas en el tintero. ¿Conocías el término populismo? ¿Han sido engatusados por el populismo? Bien. Esto es todo por hoy. No quiero despedirme sin antes pedirles que no formen parte de este teatro que será la consulta contra los expresidentes. Porque la justicia no se consulta, se debe aplicar y ya. Hasta luego.